buenos compañeros que tuvieron la suerte de ir a cubrir las finales. Ahí va. Las finales que le gana Cleveland de atrás a Golden State. Estuvieron en los 2 primeros partidos en San Francisco. Qué viaje. Con acceso ilimitado al vestuario, con los jugadores, con todo. Habrás sufrido de quedarte, que no puede ser. A mí Ahí sí, envidia, ¿no? Envidia sana. A mí me tocó hacer la cobertura desde acá, digamos, tipo una especie del paso a paso, pero era no paso a paso, sino cuarto a cuarto, en las diferentes redes, Twitter, Facebook, Instagram, mientras ellos sigan la cobertura, digamos, real, como miembro del equipo. Éramos 3, y bueno, a mí me tocó quedarme acá en Montevideo. Uno perdió el sorteo. Uno perdió el sorteo. Y ahí está. Pero bueno, se disfrutó igual. ¿Cuántos diarios se compraban por día en tu casa? 4. ¿Cuáles? 2 de la ciudad de Mercedes, digamos, un semanario y El País. Y a veces también, creo que La República cuando salió era vespertino. Mi padre compraba La República también, sino el diario. O sea que había en la vuelta 4 o 5 diarios por día. Y tenía para entretenerme porque de ahí fue que empecé a desarrollar mi pasión por la información. Todo el día leyendo diarios. Claro, porque en realidad uno puede desarrollar, leyendo diarios uno puede desarrollar la pasión por estar informado, no por escribir, porque suelen ser muy mal escritos. O en esa época... Claro, no. Más el lado de información que de escribir. Después derivó en que cuando llegó sexto de liceo y tenía que decidir qué hacer, elegí Ciencia de la Comunicación pensando en un principio volcarme al periodismo. Más que nada periodismo deportivo. Claro. Después, durante la carrera, cambió todo. Y ahí tenías supongo que Mercedes, además por la cercanía con Argentina y todo, y la penetración cultural y demás, tendría llegada el gráfico, solo fútbol, todo fútbol y todo ese tipo de publicaciones. Sí, bueno, además de los diarios, es fanático de la radio, o sea, crecí escuchando Radio Argentina todo el día, Continental, Rivadavia, Mitre. De las transmisiones de Víctor Hugo Morales. Eran épocas que no existían las redes sociales, entonces uno el sábado y domingo que estaba todo el día libre, con mis amigos nos juntábamos a escuchar Competencia, el programa Víctor Hugo con el Chavo Fuchs y otros más. Alejandro Apo y otros más. Y también, obviamente, el martes llegaba el coche de Buenos Aires con el gráfico y tenía reservado un número. Con el kiosquero. En el kiosquero de la esquina de casa. Entonces, durante 15, 20 años, todos los martes, compré el gráfico y después, como decías vos también, otras revistas, Super Fútbol, Solo Fútbol. Todo lo que fuera fútbol, deportes, hasta ahora que logré tener una biblioteca que la tengo un poco en mal estado, pero tengo años y años. ¿Tenés guardadas esas colecciones? Tengo colecciones del gráfico, Solo Fútbol, Super Fútbol, de Guambia. ¿Alguna vez volvés a mirar eso? Sí. Cuando voy a mi casa Mercedes, le dedico un tiempito a mirar números viejos y me acuerdo el momento en que lo compré y qué estaba haciendo el momento que lo compré o que leí la nota. Es como una memoria de vida. Claro, sí, lo uso. Digo, mirá, esta etapa me acuerdo, o a veces veo que en las redes sociales, por ejemplo, ex periodistas del gráfico postean una foto diciendo este número que me costó tanto hacerlo, y digo, mirá, yo me acuerdo clarito cuando fui, estaba en el kiosco y lo compré y lo leí, o sea, me lleva como el pasado a ver en ese momento de qué estaba haciendo cuando leí ese número. Yo me acuerdo un ejemplar de gráfico que era una entrevista a Grondona padre, Julio Grondona, cuando era presidente de la AFA y demás, que estaba solo ilustrada con fotos de las manos de él y el anillo que decía todo pasa. Todo pasa. Que a mí en ese momento me pareció como una cosa superlativa, qué calidad los tipos para presentar al personaje. Ahora, ¿esa era la norma de que hubiera una producción de tanta calidad? ¿O con el paso del tiempo uno se acuerda solo de los ejemplares que salían lindos y en realidad muchas veces, si uno los ve hoy, dice, eran puro relleno porque había que vender la publicidad que justificaba la existencia? Sí, yo me acuerdo tapas clásicas de ellos o momentos, pero lo que más recuerdo del gráfico, que es lo que más me gustaba, era la clásica doble página central con el resumen de todos los partidos en formato vertical, creo que era 8 o 10 columnas. Exacto. Una columna por partido. Una columna por partido, la foto del jugador del partido y los detalles, que hoy por hoy si uno lo analiza parece medio loco de que un martes de tarde uno podía estar leyendo eso. Que había pasado de repente la fecha, había empezado el viernes. El viernes, cuando ahora cualquier partido se hace un gol y a los
minutos ya lo tiene en Instagram o en Twitter ya el Estás GIF viendo o el gol video, claro. directamente. Y en esa época uno el martes dedicaba toda una tarde a releer las crónicas de los partidos que se habían jugado el viernes, sábado, domingo anterior. Es como que no perdía vigencia. Pero es linda la sensación de estar informado, ¿no? A mí era una de las cosas que me pasaba, decir, qué bueno cómo me enteré de todo esto. Claro, y nos enteramos un poco más tarde de lo que estamos ahora, pero claro, o sea, en ese caso era como estar conociendo todo lo que era el fútbol argentino y que ellos era una revista tan buena que escribían sobre otros eventos que, digamos, de acá en Uruguay no había mucha cobertura, Juegos Olímpicos, las crónicas que hacían, todos los eventos que había ellos tenían enviados especiales, o sea que era producción propia, o sea... Era material de primera mano. Material de primera mano era un deleite. Lamentablemente fue decayendo mucho hasta que hace poco creo que ya no dejó de circular. Ahora todo el mundo compra cables que vienen de agencias y listo. Es más barato. Sé que me acordaba de esto del gráfico que cuando habían acontecimientos especiales en Uruguay, yo me acuerdo más de los de Nacional, vos sos hincha de Peñarol, te acordás de lo de Peñarol. Las tapas. Las tapas dedicadas, o sea, Nacional campeón de América y del mundo del 88 y bendito seas Nacional era la tapa. Sí, el Uno Peñarol sentía del un Milagro orgullo, también. Peñarol de los Milagros, uno sentía un orgullo distinto cuando Y llegaba claro, ese número, ¿no? Y claro, bueno, además nos dedicaban un espacio, o sea, por más que tenían un fin comercial, pero por lo menos, mirá, el gráfico, no sé, de la tapa, y tenemos una edición Uruguay especial. Había que decirle al kiosquero, porque además traían, o sea, la edición con tapa uruguaya era limitada, conseguime la tapa uruguaya, Claro, reservame una de ese. Me acuerdo que allá en Mercedes había lista de espera a veces, en algunos años cuando había tapas especiales para que nadie quedara... Para que nadie quedara fuera. Y tal vez esa vinculación con Uruguay más allá de la frontera debe ser porque el antiguo fundador de la editorial que en esos tiempos hacía el gráfico había sido Constancio Vigil, era uruguayo, la editorial Atlántida. Atlántida. Sí, estaba pensando, porque todo esto que estamos hablando tiene que ver con el deporte y demás, y hoy estamos muy acostumbrados, lo que vos decías, ¿no? Por las redes de repente ver el resumencito del gol, si nos perdimos y ya sentimos como que hubiéramos visto todo el partido y todo. ¿Tenés una forma predilecta de consumir fútbol? Radio, televisión, ya no te digo el gráfico porque ya no sale. Me está pasando algo extraño ahora que debe ser por la sobreabundancia de información que hay pocos partidos, digamos, que no logran aburrirme, digamos. ¿Mirá? Es muy raro que no haga zapping en el medio de los partidos, o que lo deje de fondo y lo uso como radio y utilizando lo que se usa ahora en la segunda pantalla, de que uno mira un evento en televisión y lo sigue en redes sociales, principalmente es Twitter por el minuto a minuto. Pero tal vez sea porque uno se descansa de que si te perdés el gol a los 2 minutos alguien lo va a publicar en alguna red social o te va a hacer un retweet. O debe ser porque capaz que el juego cambió, pero digamos como que no me engancha tanto como era antes, digamos, de que o lo mirabas esa vez o después para conseguir el gol tenías que, o si te perdías el informativo, hasta que no hubiera un nuevo resumen no tenías manera de conseguir esa información. Tenías que esperar a que fuera fecha aniversario de una de esas conquistas para que hubiera un programa especial y ahí ver las jugadas. Claro, también como que voy consumiendo en cápsulas, tipo, miro diferentes partes del partido, cambio, vuelvo. ¿Cuándo este análisis que haces está bueno? Porque refleja también una actividad a la que te dedicas en el día de hoy, que está muy vinculada a las redes y eso. Nos cambiaron mucho la llegada primero de Internet y después de las redes y las aplicaciones, la forma por lo menos de consumir el deporte, ¿no? Sí, claro, o sea, también la forma en que se consumen los contenidos, desde más a manera de snack, y también el hecho que crearon como una segunda pantalla donde la gente mira la televisión e interactúa a través del celular. Uno puede sentirse un poquito comentarista. Claro, o sea, a mí me pasa a veces que... Pones el hashtag y... El hashtag, después uno se arrepiente, generalmente cuando tuitean caliente que mira el otro día o el par de horas y dice no puedo haber escrito esto, entonces va y lo borra. ¿Sí? Pero digamos que es como que nos dio una herramienta para expresarnos. Es como que nos sentimos parte del juego, comentamos, aunque tal vez no le importa a nadie, pero nos sentimos, yo tengo que opinar tal cosa. Te sentís el toto, ¿no? Claro. Por 5 minutos, por 140 caracteres. Ahora, con todo ese apasionamiento, ¿por qué no te dedicaste al periodismo deportivo? Y te volcaste al mundo de redes y demás, que te fuiste especializando. Claro, durante la carrera tuve un cambio, digamos, tal vez me dejó de interesar un poco el periodismo y hice el énfasis en comunicación organizacional, que no tenía mucho nada que ver con el periodismo, aunque es comunicación. Pero toda la pasión, digamos, o el interés por lo digital me empezó a nacer cuando el primer trabajo que tuve, que fue en la página digital del diario El País.
En la época previa a la digitalización que conocemos hoy. Era todo a mano, exportando directo desde el Quark que se hacía el diario a HTML manual. O sea, era sacarlo del programa donde había quedado el texto del periodista y subirlo al programa que hacía la página. Esa es la página, todo manual. Era copia y pego. Copy y pego de todos lados. Se empezó después a innovar en hacer coberturas en lo que era en tiempo real, más parecido a Internet, pero claro, no había las herramientas que uno dispone ahora, no existían las redes sociales. Parece la prehistoria, pero es 1999. Claro. Es antes de ayer. Teníamos un producto muy exitoso que hoy no tendría casi razón de ser, que lo hacíamos con un compañero, que era Fútbol Paso a Paso, donde relatábamos los partidos en tiempo real en una sección del diario. Ahí yo como que... Pero el relato era una frase. Relate una frase, claro, tiro largo, outgoal para progreso. Para fulano, tiro libre, saque de esquina, tarjeta amarilla. Y ahí como que mi pasión por periodista deportivo como que la podía... Y fue bueno porque tenía éxito y más que nada toda la diáspora uruguaya era seguidora de ese evento. Incluso el diario tuvo que dedicar en algún momento un servidor exclusivo a ese evento. Porque a que siguieran tu relato. Seguían mi relato. Era Víctor Hugo. Era Víctor Hugo, Kessman. Después, claro, llegó el streaming y no tenía razón de ser eso. Claro. ¿Y qué fue lo que te apasionó del mundo de la comunicación organizacional, del mundo de las redes y demás para tirarte de cabeza? Para especializarte en eso. La comunicación organizacional, digamos, también lo pensé desde el punto de vista de la salida laboral, que podía tener muchas más vertientes de trabajo futuro que exclusivamente periodismo. Y luego, con el correr de los años, la experiencia, empecé también a notar en el ámbito de las organizaciones, la relación entre las redes sociales, la comunicación organizacional, cómo las organizaciones están empezando a usar las redes sociales para comunicar y las nuevas estrategias que hay que tener, cómo planear, o sea, los mismos cuidados que hay que tener como para comunicar en cualquier canal, pero también desde el desafío que genera que a veces las redes sociales o los usos de consumo de la gente evolucionan mucho más rápido de lo que evoluciona tal vez la estructura de una organización y cómo se adapta a los nuevos tiempos. De ahí surgió el interés que fue finalmente la tesis que hice para la licenciatura, que fue un análisis de situación, digamos, sobre una crisis de reputación y en redes sociales que sufrió la empresa British Petroleum con la explosión de la plataforma en el Golfo de México y cómo, digamos, dañó severamente su reputación, entre muchas otras razones, por la mal gestión de la crisis comunicacional en las redes sociales. Y de ahí también valoro mucho una de las evoluciones que me hicieron en la tesis, que fue lo desafiante que es para las organizaciones, generalmente cuando son muy grandes, cómo acompasar sus estructuras a los cambios que son vertiginosos en las redes y donde le lleva mucho más tiempo a una organización adaptarse a los nuevos tiempos y a los usos digamos, que la gente tiene de consumir. Ese es el desafío también. Claro. A la hora de comunicar. Ahora, estudiar todo eso y demás te llevó, por ejemplo, a trabajar para la NBA, para una petrolera internacional. Toma un cafecito y después te voy a pedir que me cuentes de esas cosas. Dale, con gusto. Así. Antes de llegar a trabajar para la NBA y demás, hay un paso previo importantísimo. ¿Cómo es llegar a Montevideo para uno que había venido muy pocas veces desde Mercedes? Y fue un cambio de vida radical. Es un choque muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Por más que uno venía del interior, pero venía del interior urbano y de una ciudad capital. No me quiero imaginar lo que debe ser el choque si uno viene del interior más profundo, directamente de campaña. Pero fue así una nueva vida, dejar la familia, los amigos que no vinieron a estudiar y enfrentarse también a empezar a estudiar y también habituarse a, quieras o no, una exigencia mayor que hay en Montevideo respecto al interior, donde el sacudón cuesta, hay algunos que no aguantan. ¿Cómo es una exigencia mayor? O sea, ¿en qué se nota, en qué se padece? Y uno, digamos, la exigencia académica, en mi opinión, es mayor aquí en Montevideo. A veces cuesta nivelarse y acoplarse, digamos, al nivel que traían otros compañeros, o pasa que en carreras hay un desnivel muy grande, por ejemplo, en casos matemáticas. Pero también el cambio más radical es a través de una nueva vida, en una nueva ciudad que casi no conocía.
Claro. Y te tenés que pasar a hacer cargo de tu propia vida. Tenés como medio que crecer de golpe. Y Porque claro, tenés que empezar la comida, a la ropa. cocinarte, por más que estaba en una pensión y estaba bien, una buena pensión, pero uno tiene que hacer cosas que antes no hacía, cosas básicas como hacerse la cama, la merienda, después cocinar, administrarse su plata, Claro. aprender a manejarse en una ciudad nueva, que parece cosa sencilla, pero a memorizarse los números de las líneas de ómnibus que tenía que tomarse, porque en el interior no se usa ómnibus, uno va caminando, va en moto o en bicicleta. Claro. Es un cambio de vida así radical. ¿Y encontraste alguna... Dicen que en Mercedes eras muy de meter vereda en la calle Colón. ¿Encontraste algún paralelo acá? ¿Eras de ir a la Rambla, por ejemplo, algún parque, alguna plaza? No, a pesar de que en Mercedes sí, generalmente en la mayoría de las ciudades del interior la gente va a la plaza. En Mercedes se va a la Rambla. En Mercedes se va a la Rambla. Entonces la Rambla me quedaba un poco lejos para lo que era las distancias que uno estaba acostumbrado, entonces metíamos plaza. O Plaza Cagancha, o Plaza El Entrevero. A tomar mate, era como el lugar de encuentro, como simulando estar en la Rambla en Mercedes. Sí. Era como volver a casa. Como volver a casa y después extrañar, por ejemplo, también sentarse a tomar mate en la vereda, ver pasar gente conocida. Sí, ¿cómo llegás de esa vida, ¿no? de gurí que se viene de Mercedes a Montevideo, que empezás a coquetear con el periodismo, pero le vas buscando la vuelta a lo que querés hacer, descubrís la comunicación organizacional y demás? ¿Cómo de golpe un día te encontrás escribiendo para el Twitter de NBA para toda Latinoamérica? ¿Un golpe de suerte? Bueno, el golpe de suerte de estar justo en la agencia que llevábamos la cuenta. Es una agencia digital en la que trabajo actualmente, Impulse Digital. Generalmente trabajamos para el exterior, digamos, principalmente en mercado hispano de Estados Unidos, pero en un momento llegó la noticia de que yo recién había entrado, de que se iba a trabajar para un nuevo proyecto que estaba creando la NBA para Latinoamérica en redes sociales, empezar desde cero. ¿Y vos que la habías consumido a través de los medios? Ponerse del otro lado del mostrador, ya no como consumidor, sino como el que ofrece los contenidos, pero es una experiencia brutal trabajar con una marca o una organización así que la tienen muy clara. ¿En qué se nota eso? Porque en que ellos vienen y dicen, no, lo que queremos es esto, esto y esto, y te dicen el cómo quieren, o te dicen, tenemos estos objetivos, ustedes resuelvan. Los objetivos, claro, trabajando en conjunto, y daban bastante libertad, mientras uno no se fuera de los carriles que ellos, dentro de sus límites, pero sí, daban libertad para que uno soltara la creatividad o los contenidos que se propusieran, siempre y cuando no fueran contrarios a los lineamientos o los estándares que tienen ellos, que los aplican para todas las cuentas que tienen a nivel mundial. Italia, y de manera Turquía, indiscutible. España. Hay una anécdota muy graciosa que es una cuenta de otro país que hizo un contenido y etiquetó uno de los hashtags principales de la NBA. Y entonces ahí al rato responden desde marketing, digamos, el señor NBA. El señor NBA en marketing diciendo que claro, que tal vez ese contenido no estaría bueno asociarlo a ese hashtag porque ese hashtag representaba la excelencia que es la NBA o el sumum de calidad y tal vez ese contenido no representaba eso. Entonces ese lineamiento, digamos que tal vez para ese tipo de contenidos no usar ese hashtag, pero esos lineamientos, digamos, en cuanto a cómo ellos cuidan la marca y los contenidos que se producen. Y después obviamente el placer de trabajar con una marca que te da todo, donde uno llegaba todos los días a la mañana y ya tenía los emails con los resúmenes de todos los partidos anteriores. Superabundancia de información. Superabundancia y digamos ya con lo que nosotros precisábamos, los jugadores clave del mercado latinoamericano, con todos sus videos editados, los cortes, con los clips de cada una de la actuación de los jugadores y ya editados para... Era como escribir el gráfico, la doble página central. Era como estar en la cocina, sin estar directamente, pero era como estar en un nuevo mundo y para un fanático de deporte como yo era... Y el señor NBA te destacó, ¿no? Puede ser como, algo así como una suerte te nombraron como un influencer en Twitter sobre el contenido de la NBA. ¿Tuviste un tipo de reconocimiento así o me falla la neurona? Y pues, en este momento capaz que no lo recuerdo bien, pero sí, logramos un buen accionar en todas las cuentas junto con el equipo. Tuve 2 compañeros que tuvieron la suerte de ir a cubrir las finales. Ahí va. Las finales que le gana Cleveland de atrás a Golden State. Estuvieron en los 2 primeros partidos en San Francisco. Qué viaje. Con acceso ilimitado al vestuario, con los jugadores, con
con todo era... Ay, habrás sufrido de quedarte que no puede ser. Claro, Ahí sí, envidia, ¿no? Envidia sana. A mí me tocó hacer la cobertura desde acá, digamos, tipo una especie del paso a paso, pero era no paso a paso, sino cuarto a cuarto, en las diferentes redes, Twitter, Facebook, Instagram, mientras ellos sigan la cobertura, digamos, real, como miembro del equipo. Éramos 3, bueno, a mí me tocó quedarme acá en Montevideo. Uno perdió el sorteo. Uno perdió el sorteo. Y ahí estás. Pero bueno, se disfrutó igual. Y después también estuviste trabajando, bueno, ahí en NBA después decide organizar distinto la parte de comunicación y la agencia, digamos, que se queda sin la cuenta, no porque no les hubiera gustado el laburo, sino porque dijeron esto lo queremos hacer distinto, esa misma cosa de bajar lineamientos. Sí, esas son cosas que pasan entre las empresas. Tuvimos un año y no continuamos trabajando, pero la experiencia de trabajar con una marca o una organización es invalorable. O sea, viste que acá en el sur somos un poco prejuiciosos y soberbios, me parece a mí, con respecto a lo que pasa en Centroamérica. Pero también trabajaste para la CONCACAF. Claro, también en la agencia, también en el 2017, trabajamos durante todo el año en lo que fue la cobertura de la Copa Oro. La Copa Oro para la CONCACAF es la Copa América nuestra. Y sí, hay un cierto prejuicio desde aquí acerca del nivel de los equipos, pero también ahí me requirió también, por más que era un fanático del fútbol y leía de Tuviste todo, que aprender mucho. Aprender bastante sobre, digamos, las particularidades de cada selección y también, digamos, las rivalidades que hay y cierto cuidado que había que hacer con países que habían entrado hasta hace poco tiempo en conflictos. Honduras y El Salvador, Honduras que y El aquello la guerra del fútbol. Que justo jugaban amistosos antes de hacerlo muy con cuidado, porque también había que tener mucho cuidado porque nosotros éramos la voz de la organización CONCACAF. O sea, claro, había que cuidar todas las sensibilidades. Todas las sensibilidades, había que tener un equilibrio, por más que Estados Unidos y México son los dos equipos que más torneos han ganado y son los que más público tienen y los mercados más grandes, pero había que ser muy cuidadoso en no desbalancear y darle lugar a selecciones como Costa Rica, Honduras, El Salvador, Curazao, claro. Martinica, porque claro, también forman parte de la CONCACAF, también eran parte del evento, y no era cada... Desde el punto de vista de nosotros, de los contenidos, hubiera sido mucho más fácil y para mejores beneficios focalizarnos en Estados Unidos y México. Pero claro, la organización tiene que ser muy política y darle el mismo tratamiento a todos los miembros. Claro, y si uno está trabajando desde la organización, entiende eso como un lineamiento. Es lo que en Uruguay y la Conmebol le diera el 80% del privilegio a Brasil y Argentina, que en Uruguay no se nos ganaríamos. Por ejemplo, totalmente. Pero reivindicaríamos los títulos, por lo menos, ¿no? Esto fue la experiencia en deportes, pero también trabajaste un tiempo con la comunicación de una petrolera. Sí. Trabajaste con PDVSA. Sí. En realidad a mí lo que me da curiosidad de eso es saber si, como sería mi percepción, que todo el mundo te debe haber estado acalambrando todo el tiempo preguntándote sobre Venezuela y no sobre PDVSA. Claro. Che, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Sí, eso fue en el año 2010 y 2011. Fue un proyecto de un año donde la idea era establecer la presencia digital. Desde aquí, desde Uruguay, estaba la filial que se trabajaba en los mercados del sur, Argentina, Uruguay y Paraguay. O sea que todavía no era una Venezuela en crisis, digamos. No, en esos momentos, por lo menos... no llegaba acá ningún dato que no llegaban datos, digamos, como los momentos que hay ahora. Fue un proyecto, digamos, que era para generar la presencia digital empezar a incursionar por algunos acuerdos comerciales que se habían logrado y determinados productos que se querían ingresar en el mercado uruguayo, se había planteado generar la presencia en medios digitales, fortalecer la página web y trabajar en redes, pero al final que quedó se truncó. Ese proyecto inconcluso. Empezó la crisis. Sí, más que la crisis fue cuando empezó la enfermedad de Chávez, entonces... Me queda una pregunta más para hacer. Pero bueno, la experiencia de trabajar también en una organización global, claro, que te da otra perspectiva acerca de los diferentes intereses que tiene una compañía, no solo el petróleo, en un mercado y siempre la mirada, no los tanto de intereses Uruguay. de imagen, por ejemplo, ¿no? Claro, había un vocero, o sea, no es que cualquiera podía salir a la prensa y hablar, había un vocero que comunicaba, se hacía el monitoreo de la reputación, sobre las temáticas de las que se hablaba, entonces todo eso. Se hacía relacionada a lo de British Petroleum, se hacía una gestión preventiva de las crisis,
una organización que estaba preparada o trabajaba en eso. Es interesantísimo. Me queda una, porque con todo este dominio que tenés de redes, sos un tipo, hay un imaginario también de cómo funcionan algunas cosas en las redes, ¿sos un tipo capaz de viralizar algo? Yo te digo, es muy fácil esto, ustedes lo pueden hacer así nomás. Tomamos café Ganache, las camisas son de señor Bartolo, haceme que todo el mundo se entere de eso. No tengo la fórmula para hacer un contenido viral. Sí recomendaría que sea bueno y relevante, y te vas a tener mucho más chance de que sea viral, pero como generador de contenidos en mis cuentas No sos viralizador. no soy viralizador, no soy promedio. Gracias por lo que hiciste, por la charla. No, por nada, un gusto. Arriba.